Ese tema lleva por nombre en el nombre de Yeshua o Jesús. Es muy importante entender esto, ya que se oye mucho acerca de personas que dicen que el que ora en el nombre de Jesús está errado. Muchas personas dicen que el nombre de Jesús o Jesús, el personaje de Jesús, fue un impostor, un personaje creado, dicen ellos, por la Iglesia Católica. ¿Cuál es el nombre en el cual debemos de orar? ¿O cuál es el nombre por el cual nosotros vamos a ser salvos? ¿Será Yeshua o Jesús? La palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías, el capítulo 7, el versículo 14, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Yeshua, Jesús o Emmanuel. El libro de Génesis, capítulo 49, versículo 10, dice lo siguiente. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Este otro nombre dado para el Hijo de Dios. ¿Cuál entonces es el nombre? Yeshua, Jesús, Silo o Emmanuel. En el libro de Éxodo, capítulo 3, los versículos del 2 al 6, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Y se le apareció el ángel de Jehová. Escuchen muy bien, es muy importante estos versos que vamos a leer. Y se le apareció el ángel de Jehová. La palabra ángel, recordemos que significa mensajero. Y se le apareció el ángel de Jehová. Es diferente esa frase a decir un ángel de Jehová. Un ángel de Jehová es diferente al ángel de Jehová. Y veremos más adelante mientras sigamos leyendo. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, o sea, Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Recuerden que decía el ángel de Jehová. Versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová, escuchen bien, el versículo 2 decía el ángel de Jehová. Ahora el versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza. El versículo 2 decía que era el ángel de Jehová que estaba en la zarza. Aquí dice el versículo 4 que viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza. ¿Quién es este mensajero de Jehová que tiene por nombre Jehová y Dios también? Sigamos leyendo. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Noten, desde el ángel de Jehová, o sea, el mensajero de Jehová, a ser Dios, a ser el yo soy. Nosotros sabemos que ningún hombre puede ver a Dios. Ningún hombre, ningún ser humano ha visto a Dios, el Padre. Con quien Moisés estaba hablando aquí en la zarza es con Jesús.
el Hijo de Dios. Y vemos que le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, ¿en qué nombre debemos orar o en qué nombre tendremos salvación? ¿En el nombre de Yeshua o Jesús? Vemos que Jesús o el Hijo de Dios tiene diferente nombre. También se le llama Emmanuel. También se le llama Silo. Ahora, miren lo que dice este capítulo 3 de Éxodo, pero los versículos 13 y 14 en la misma conversación que tenían ellos. Dice el versículo 13, dijo Moisés a Dios, recuérdense el ángel que estaba en la zarza ardiente. Ángel significa mensajero de Dios, el ángel de Dios. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Otro nombre para el Hijo de Dios. Esta misma frase o palabra, yo soy, fue la misma palabra que Jesús le dijo a los escribas y al fariseo en el libro de Juan capítulo 8, de los versículos 56 a 58, donde dice lo siguiente, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Versículo 57. Entonces le dijeron los judíos, escuchen bien, entonces le dijeron los judíos, muy importante entender eso. Los judíos le dijeron a Jesús, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Versículo 58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Lo mismo que le dijo a Moisés cuando hablaba con él desde la zarza ardiente. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yeshua, Jesús, Emmanuel, Silo, el yo soy. ¿Por qué hay controversia cuando se dice, cuando uno ora en el nombre de Jesús? Porque hay personas que dicen que eso es un error. Sigamos estudiando para aclarar eso y no haya duda en nosotros y poder ayudar a otro a entender esto. En el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Si hasta aquí hay confusión, ¿cuál es el nombre? Si es Yeshua, Jesús, Emmanuel, Silo o el yo soy. Isaías 9:6 dice lo siguiente. Porque un niño no es nacido. Sabemos que esto nos está hablando del nacimiento del Hijo de Dios, del Mesías, aquí en la tierra. Porque un niño no es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como. ¿Cuál es su nombre? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuál es el nombre entonces? Pensemos en eso. No es cuestión de un nombre, sino cuestión del carácter de quien lleva ese nombre. Vamos a entender esto un poquito más adelante. Quiero presentarle esta imagen para que podamos entender más aún. Esta imagen nos habla de la profecía de las 70 semanas, los 400 años de la profecía que estaba plasmada en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 26. En esta gráfica usted ve desde el principio hasta el final. El fin de las 70 semanas ocurrió el año 34 después de Jesús, después de Cristo. Lo que sucedió en ese año 34 fue la muerte o el apedreamiento de Esteban, que está reflejado en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 55 al 60. ¿Qué sucedió
¿Qué sucedió, perdón, allí con la muerte de Esteban? Leemos lo siguiente para que podamos entender. Dice, las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos, escuchen bien, concedidos a los judíos, terminaron, como lo vimos, en el año 34 después de Cristo. En dicha fecha, por auto del Sanedrín judío, la nación selló su rechazo del evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los seguidores de Cristo. O sea, que los judíos dejaron de ser la nación predilecta de Dios, no como individuo, sino como nación. Dice, entonces el mensaje de salvación, ya no más limitado al pueblo elegido, fue dado ahora al mundo. Los discípulos, obligados por la persecución a huir de Jerusalén, predicaban la palabra por doquiera que iban. Hasta aquí, cada uno de los detalles de la profecía, dice la otra cita, se ha cumplido de una manera sorprendente. Y el principio de las 70 semanas queda establecido irrefutablemente en el año 457 antes de Cristo y su fin en el año 34. O sea, en el año 34, con el apedreamiento, la muerte de Esteban, la nación judía cesó de ser el pueblo elegido. Sigamos leyendo esta próxima. Dice, la semana, 7 años. O sea, la semana tiene 7 días. Día por año equivale a 7 años. Terminó en el año 34 de nuestra era. Entonces, por el apedreamiento de Esteban, un poquito más específico, terminó en el año 34 de nuestra era. Entonces, por el apedreamiento de Esteban, los judíos sellaron finalmente su rechazamiento del evangelio, o sea, del mensaje de salvación, de las buenas nuevas. Los discípulos, dispersados por la persecución, iban por todas partes anunciando la palabra. Poco después se convirtió Saulo el perseguidor y llegó a ser Pablo el apóstol de los gentiles. Muy interesante esto. En el año 34, los judíos cesaron de ser el pueblo escogido. Sellaron finalmente el rechazamiento del mensaje del evangelio de buenas nuevas de salvación. Poco después del apedreamiento de este suceso, se convirtió Saulo el perseguidor y llegó a ser Pablo el apóstol de los gentiles. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 46, allí nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se hablase primero la palabra de Dios, o sea, hablándole a los judíos. A vosotros, judíos, a la verdad era necesario que os hable primero la verdad de la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, los judíos no acecharon el mensaje de Jesucristo, del mensaje de salvación. Puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos o nos volvemos a los gentiles. ¿A dónde va el mensaje ahora? A los gentiles. El libro de Hechos, capítulo 18, versículos 5 al 6, dice lo siguiente. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos, primeramente a los judíos, que Jesús era el Cristo. Mientras Pablo le enseñaba y le decía a los judíos que Jesús era el Mesías, el ungido de Dios, versículo 6 dice, pero oponiéndose y blasfemando esto, o sea, pero los judíos oponiéndose y blasfemando, les dijo, sacudiéndose, los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Eso es Pablo hablando. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Estos versos nos ayudan a entender lo mismo que decía en la cita, que la nación judía había rechazado
el mensaje de salvación de que Jesús era el Mesías, que era el Salvador del mundo. Y los judíos, escribas, fariseos, líderes de las iglesias y el pueblo, muchos de ellos se oponían a creer que Jesús era el Cristo. Y entonces rechazaron el mensaje de salvación. En el libro de Hechos, capítulo 22, los versículos 19 al 21 dicen lo siguiente. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas o en todas las iglesias a los que creían en ti. Eso es Pablo hablando. Versículo 20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, escuchen bien, que Pablo estaba presente. Yo mismo, dice Pablo, también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Versículo 21. Pero me dijo, ¿quién le dijo? Jesús. Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Confirmación de que el evangelio ahora es llevado para que los gentiles lleven el mensaje. ¿Se está haciendo eso? En cierta parte sí. Quiero leerle esta nota de las sociedades bíblicas internacionales para que podamos entender algo. ¿En qué idioma fue escrita la Biblia por primera vez? Eso es una pregunta. Ellos contestan lo siguiente. El primer autor humano que escribió el registro bíblico fue Moisés. Dios le ordenó que asumiera esta tarea, porque Éxodo 34:27 registra las palabras de Dios a Moisés que dicen, pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. ¿Y qué idioma usó? Él escribió en su lengua materna llamada hebreo. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. El hebreo es uno de un grupo de lenguas conocidas como las lenguas semíticas que fueron habladas en toda esa parte del mundo, entonces llamada Mesopotamia, situada hoy sobre todo en Irak. Su alfabeto constaba de 22 letras, todas las consonantes. Imagínense tener un alfabeto sin vocales. Mucho después añadieron vocales. Durante los miles años de su composición, casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Ojo, casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero algunos capítulos en las profecías de Esdras, Daniel y un versículo de Jeremías fueron escritos en lenguaje llamado arameo. Este lenguaje se hizo muy popular en el mundo antiguo y en realidad desplazó a muchos otros idiomas. El arameo se convirtió incluso en el lenguaje común, que se hablaba en Israel en el tiempo de Jesús y era probablemente el lenguaje que hablaba día a día. Algunas palabras arameas fueron usadas incluso por los escritores de los evangelios en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. ¿Y en qué fue escrito entonces el Nuevo Testamento? Siguen diciendo ellos. El Nuevo Testamento, sin embargo, fue escrito en griego. Esto parece extraño, ya que podría pensar que sería hebreo o arameo. Sin embargo, el griego fue el idioma de la erudición durante los años de la composición del Nuevo Testamento, del año 50 al 100 después de Cristo. El hecho es que muchos judíos ni siquiera podían leer hebreo, y esto perturbó a muchos de los líderes judíos. Así, alrededor del 300 antes de Cristo, se realizó una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego y se completó alrededor del año 200 antes de Cristo. Gradualmente, esta traducción griega del Antiguo Testamento, llamada la Septuaginta, fue ampliamente aceptada e incluso fue usada en muchas sinagogas. También se convirtió en una maravillosa herramienta misionera para los primeros cristianos,
porque ahora los griegos podían leer la palabra de Dios en su propio lenguaje. Sigue diciendo, así que así que los autores del Nuevo Testamento escribieron en griego. Sin embargo, no utilizaron realmente el griego clásico de la clase alta, sino un tipo muy común y cotidiano de griego. Durante muchos años, algunos eruditos ridiculizaron el griego del Nuevo Testamento. Eso sucede hoy en día también. Ridiculizan las traducciones del Nuevo Testamento hoy en día. Seguimos leyendo. Porque muchas de sus palabras eran extrañas para aquellos que leían los escritos de los grandes autores clásicos griegos como Platón y Aristóteles. Pero más tarde, muchos registros fueron descubiertos de la gente común y sorprendentemente había los mismos términos comunes utilizados en el habla cotidiana. El ridículo se secó en consecuencia. O sea, después que vieron, que compararon al lenguaje griego común que hablaban los griegos con lo que fue escrito en el Nuevo Testamento, se dieron de cuenta que era lo mismo. Y los de la alta clase que ridiculizaban ese griego común que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento, cesó. Dejaron de ridiculizar en la forma en que fue escrito el Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante entender eso? Como ya vimos, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esta concordancia utilizada por los estudiosos de la Biblia, muy buena referencia, nos dice algo acerca del nombre de Jesús. Cuando usted busca el nombre de Jesús, como ustedes ven en su pantalla, Jesús dice el número 2424. Cuando usted busca el número 2424, está escrito en griego, Jesús. Así se dice, Jesús. Y dice, de origen hebreo, recuerden ese número, 391, que lo vamos a ver más adelante. Jesús o Yehoshua, nombre de nuestro Salvador y de otros dos, y dice Jesús y Josué. Esa palabra, Yehoshua. Cuando usted escribe en el traductor Jesús, como ustedes ven en su pantalla, en griego, en inglés es Jesus, y del griego al español es Jesús. Se escribe igual, uno con acento, porque es en español, y otro sin acento, porque es en inglés. De la traducción de Jesús, como es originalmente, como fue escrito en el Nuevo Testamento, es Jesús, es Jesus en inglés. En el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, como vimos, en griego es Jesús, Salvador, del hebreo Yeshua, Jehová salva, forma tardía de Yehoshua, que significa Josué. Ahora, ¿en qué nombres tenemos nosotros que orar al Padre? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre de Josué? Yehoshua. Muchos dicen que cuando una persona utiliza el nombre de Jesús en su oración, está errado, porque tiene que ser Yehoshua. Sigamos estudiando. En la concordancia también vemos que decía el nombre Josué, que leímos anteriormente. Y vemos que aquí el número que dimos anteriormente, el 391, Josué. Se dice Yehoshua, salvado de Jehová. Es diferente a Jesús, que significa Jehová salva. Entonces, debemos orar en el nombre de Yehoshua. Cuando usted pone esto en el traductor, Yehoshua, dice que hay un error. ¿Ven? Como ustedes ven en su pantalla. Entonces, hay que darle hacia donde le indica la flecha, presionar eso, que es en hebreo, y cuando usted le da, ese error se arregla y dice que es Joshua. Y en español, Josué. Entonces, debemos de orar en el nombre de Joshua, Yeshua, Jesús o Jesus. Sabemos
que el Hijo de Dios, el ungido de Dios, tiene diferente nombre. Y vimos que es Emmanuel, Silo, Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte, consolador. La oración o la salvación se va a basar por un nombre compuesto de consonantes, sílabas, por letras del alfabeto, o se ha de basar por el carácter de la persona. Recordemos que en la Biblia el nombre es sinónimo de carácter y misión. En Génesis, le doy un ejemplo de eso, varios ejemplos. En el libro de Génesis, el capítulo 27, versículo 36 dice lo siguiente. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? O sea, Jacob dice a él, pues ya me ha suplantado. El nombre de Jacob lo que significa es suplantador. La misma concordancia que estamos utilizando dice lo mismo. Jacob, como ustedes ven en su pantalla, número 3290, dice, se lee Jacob. Dice aquí abajo, suplantador. Suplantador. Otro ejemplo que nos dice Primera de Samuel 25:25. No hagas caso ahora, mi señor, de este hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Mucho ojo. Es importante ver. Nabal lo que significa es insensato, pero lo que dice en azul dice, porque conforme a su nombre, así es. Lo mismo era con Jacob. Lo mismo es con Jesús. Porque ellos, de acuerdo a su nombre, era su carácter y es su misión. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 nos dicen, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El carácter de Dios, la misión de Dios, el Padre, es amor. Amor es lo que Dios es. En Romanos 13:10 dice lo siguiente, el amor no hace mal al prójimo. Dios no nos hace mal a ninguno de nosotros. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Muchas veces no decimos que la ley es el carácter de Dios. En Salmo 119, versículos 142 y 172 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Esta palabra justicia en inglés es righteousness, que significa right doing, hacer lo bueno, hacer lo correcto. Dios es amor, el amor es el cumplimiento de la ley es justicia eterna. Sus mandamientos son justicia. Nosotros tenemos que tener el amor de Dios en nosotros para amar a Dios por sobre todas las cosas, para amar a nuestro prójimo y así cumpliremos la ley. El cumplimiento de la ley es el amor. El amor es el carácter de Dios y vemos que el carácter de Dios es la justicia. Entonces, debemos de orar en el nombre de Yeshua, Jesús. No es o no se basa conforme al nombre o a las vocales o a la pronunciación que usted le dé al nombre. Ya vemos que hay otro Yehoshua que viene siendo Josué. En nuestra oración o en nuestro deseo de ser salvado, vamos a ser salvos por Yehoshua Josué o Yehoshua Jesús. Vamos a ser salvos por el carácter de Josué o por el carácter de Jesús el Cristo. Meditemos en eso. En Éxodo 9:16 dice lo siguiente, a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Aquí está hablando Dios con el faraón. A la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder
y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Esto se registra también en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 17. Allí nos dice la palabra de Dios, porque las Escrituras dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre, dice él, sea anunciado por toda la tierra. ¿Cuál es ese nombre? Acabamos de ver que el carácter de Dios es amor. Amor es el cumplimiento de la ley. El carácter de Dios es su justicia. Salmo 106, versículos 7 al 8 dice lo siguiente. Nuestros padres en Egipto, hablando de lo mismo que dice Éxodo 9:16 y Romanos 9:17, lo que Dios hizo con el faraón para salvar a su pueblo. Dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tu misericordia. Eso es parte del carácter de Dios. Hacer maravilla a su pueblo, tener misericordia con su pueblo. No se acordaron de tus muchedumbres, de la muchedumbre de tus maravillas, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero él los salvó por amor de su nombre. Dios es amor. Amor es lo que Dios es. Él salvó por amor a su nombre. ¿Cuál es su nombre? Hechos, capítulo 4, versículo del 7 al 10, dice lo siguiente. Y poniéndoles en medio, le preguntaron. O sea, esto es el Sanedrín poniendo en medio de ello a Pedro y a los discípulos, dicen, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre, escuchen bien, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto, el milagro que habían hecho? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Muy importante de que Pedro haya hecho hincapié en reconocer el nombre de quién fue. Dice, en el nombre de Jesucristo. O sea, Jesús, el ungido. Recuerden que Jesús puede decirse Yehoshua y Josué también puede decirse de la misma manera. Pero la diferencia es que Jesús murió por nosotros y por su justicia seremos salvos. Josué, Yehoshua, tiene un carácter diferente al de Jesús. Entonces, en nuestra oración, ¿vamos a decir Jesús? ¿Es incorrecto decir Jesús? ¿O tenemos que decir Yehoshua, Josué? ¿Cuál de los dos Yehoshua vamos a utilizar? Dios sabe cuál es el que debemos de utilizar. Yehoshua, Josué, que no murió por nosotros y la justicia de él no nos puede salvar. O Yehoshua, Jesús, que murió por nosotros para salvarnos, para darnos perdón de nuestros pecados y darnos la vida eterna. ¿Es incorrecto orar y esperar la salvación en el nombre de Jesús? Salmo 143, versículo 11 dice lo siguiente en inglés. Quicken me, O Lord, for thy name's sake, for thy righteousness' sake, bring my soul out of trouble. En español de esto dice, ayúdame, oh Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. Por amor a tu nombre, por amor a tu justicia, saca mi alma de la angustia. Por amor de su nombre es justicia, su nombre es amor. Jeremías 23:6 dice lo siguiente. In this day, Judah shall be safe, and Israel shall dwell safely. Esto es lo que quiere decir, en sus días, Judá será salvo,
e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual será llamado. ¿Cuál es ese nombre? El Señor, justicia nuestra. No es Yahushua, no es Jesús, no es Jesús, es su justicia. Seremos salvos por su justicia. No es un error orar en el nombre de Jesús. Si usted habla la lengua española o castellana, no es un error si usted dice Yehoshua. Si usted está hablando del verdadero Yehoshua, que es Jesús, y está orando al Padre en ese nombre. No es un error si usted en su lengua, si es griego, decir en el nombre de Jesús. ¿Por qué hay tanta controversia en esto? ¿En cuál nombre debemos de orar? Cuando usted ora, si habla la lengua anglosajona, la inglesa, la americana o del idioma que hablan los americanos, por así decirlo, y usted dice in the name of Jesus, eso no es un error. O si usted habla la lengua española o castellana y dice en el nombre de Jesús, eso no es un error. O si usted dice en el nombre de Yeshua, usted sabiendo cuál es el verdadero, no es un error. ¿Por qué hay tanta controversia en esto? Si hay multitud de nacionalidades, hay multitudes de lenguas. Y cada uno, conforme a su conocimiento en su lengua materna o paterna o en su idioma original, en ese idioma es que debe de orar a Dios. Cuando usted toma el nombre de, como usted ve el segundo, Yeshua o Yeshua, que usted lo pone en el traductor en hebreo, eso equivale a Jesús. Eso equivale a Jesús. Cuando usted traduce de un idioma a otro, ya sea del hebreo Yeshua o Yeshua, o Jesús del griego, siempre le va a dar Jesús en español, o Jesus en inglés. Miren a ver si el enemigo está haciendo un trabajo muy bien hecho. Eso está afectando el mensaje que fue dado a los gentiles. Los mismos gentiles ahora quieren hacerse judío e incluso griego. En Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cristo es el ungido, el Mesías. ¿Quién fue el Mesías? ¿Yehoshua, Josué o Yehoshua, Jesús? En Colosense capítulo 3, versículo 11 dice lo siguiente: donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Yo como gentil, ¿me voy a hacer judío o me voy a hacer griego? Sabiendo que el mensaje ahora fue dado a los gentiles. En Romanos capítulo 11, versículo 13 dice lo siguiente: porque a vosotros os hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi nombre. Y nosotros como gentiles, a quien se nos ha dado el mensaje ahora para darlo al mundo, no queremos hacer judío, queremos hablar hebreo. No es malo aprender idiomas, pero no porque usted aprenda una palabra en el idioma hebreo o en el griego, usted quiera implantarle eso a los gentiles, diciendo que esa es la forma correcta. En Gálatas capítulo 2, versículo del 11 a 14 dice lo siguiente, la palabra de Dios: por cuanto Pedro vino, pero cuando Pedro, vino de Antioquía, le resistí. Aquí está hablando el apóstol Pablo. ¿Será que eso que le sucedió a Pedro es lo mismo que le está sucediendo hoy a los gentiles? Pero cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacob, como comía con los gentiles,
Pero después que vinieron, se retiraba y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Cuál es esa hipocresía? Que Pedro, siendo judío, cuando no venían los líderes de la iglesia como Jacobo, o la columna fuerte de la iglesia, se hacía pasar por gentil. Y cuando ellos venían, se apartaba de los gentiles y se unía a los judíos. Dice el 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Eso que hacía Pedro, lo están haciendo hoy en día los gentiles, que siendo gentiles, teniendo mensaje, ahora se quieren hacer hebreos, judíos o griegos. Versículo 14 dice, por cuanto vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizarse? Miren esto. Ahora los gentiles también, hoy en día, quieren obligar a algunos gentiles a judaizarse. No es incorrecto orar y pedir a Dios y esperar la salvación en el nombre de Jesús. Yo siendo gentil, usted siendo gentil. No es un error. Usted si es judío, habla la lengua hebrea, usted ora en el nombre de Yeshua o Yehoshua. No es un error, porque ese es su idioma, ese es su lenguaje. Mi idioma, mi lenguaje, y de la mayoría de los que van a ver este estudio, es el castellano, es el español. Y para nosotros, Yeshua, Yehoshua, viene siendo Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12 dice lo siguiente. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11 dicen lo siguiente. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, Jesús el ungido, el Mesías, es el Señor, la gloria de Dios Padre. ¿En cuál de los dos vamos a orar? Nuevamente, para que ustedes piensen en esto. ¿En Yehoshua Josué o Yehoshua Jesús? Porque dicen que orar en el nombre de Jesús es incorrecto. Dicen que debemos de utilizar el nombre Yehoshua. Pero Yehoshua significa Josué. Así también significa Jesús. ¿En cuál de los dos debemos de orar entonces? Yo como gentil debo de orar en el nombre de Jesús, porque esa es mi lengua, ese es mi idioma. Si yo fuera hebreo o judío, utilizaba la lengua hebrea y diría Yehoshua, pero sabiendo que Yehoshua, el que murió en la cruz, es quien murió por mí para salvarme, para perdonar mis pecados. No Josué, el hijo de Nun, no Yehoshua, el hijo de Nun, sino Yehoshua, el hijo de Dios, que tiene multitudes de nombres. Mis hermanos queridos, con mucha oración, merecemos todo esto. Recuerden, creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Y es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios me le guarde. Muchas bendiciones. Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.